Hola y bienvenidos a Aprender, la plataforma líder para aprender Derecho en Argentina. Acá vas a encontrar el mejor contenido para estudiantes y profesionales del derecho, porque nuestra misión es ayudarte a entender y aplicar el derecho de forma clara y práctica. En esta clase vamos a estudiar los atributos de las personas jurídicas. En las dos clases anteriores estudiamos la noción de persona jurídica y hablamos sobre el hecho de que el ordenamiento jurídico le reconoce a un ente de existencia ideal, que es la persona jurídica, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, la noción de persona jurídica no se agota en ese reconocimiento abstracto de la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones por parte de la persona jurídica, sino que para que ese reconocimiento resulte operativo en el tráfico jurídico, el ordenamiento le atribuye a la persona jurídica una serie de elementos que permiten individualizarla, ubicarla en el espacio jurídico y determinar el alcance de su actuación. Esos elementos son conocidos como los atributos de la personalidad jurídica y son los que vamos a estudiar hoy. Y en este sentido, los atributos vienen a ser ciertas cualidades o características esenciales que el derecho le asigna a la persona jurídica para hacer posible su existencia práctica como sujeto de derecho. Es decir, que los atributos que vamos a ver en esta clase no son simples datos formales, sino que son elementos estructurales que permiten identificar a la persona jurídica, organizar su funcionamiento y vincularla eficazmente con terceros. Estos atributos que vamos a estudiar en profundidad en esta clase son el nombre, el domicilio y la sede social, el patrimonio, la duración y el objeto social. Y antes de enfocarnos en cada uno de estos atributos, debemos destacar que desde una perspectiva funcional cumplen un rol central en la seguridad del tráfico jurídico, porque estos atributos son los que permiten a los terceros conocer con quién contratan, dónde pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones, cuál es el conjunto de bienes que responde por ellas y dentro de qué límites actúa la persona jurídica. Es decir, que estos atributos contribuyen a la previsibilidad de las relaciones jurídicas y a la protección, tanto de quienes integran la organización como de quienes se vinculan con ella. Y estos atributos que acabo de mencionar no son una simple ocurrencia de quien les habla, sino que esta regulación se encuentra sistematizada en el Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente en los artículos 151 a 156. Dicho esto, vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos atributos y vamos a comenzar hablando sobre el nombre de la persona jurídica. El nombre de la persona jurídica constituye el signo distintivo que permite individualizarla como sujeto de derecho en el tráfico jurídico. Y es a través del nombre como la persona jurídica se presenta frente a terceros, celebra actos jurídicos, asume obligaciones y ejerce sus derechos. Es decir, que desde esta perspectiva, el nombre cumple una función esencialmente identificatoria, porque permite diferenciar a una persona jurídica de las demás. Y esta función adquiere particular relevancia en el ámbito económico, que es el ámbito en el cual se desarrolla el derecho societario que estamos estudiando en este curso. Y si ustedes se dirigen al artículo 151 del Código Civil y Comercial, van a ver que allí se establece que toda persona jurídica debe tener un nombre que le identifique como tal. Y a ese nombre debe añadirse el indicativo de la forma jurídica adoptada. Por ejemplo, podemos encontrar una sociedad que gira bajo la denominación Gastronomía del Atlántico, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ese nombre no solo identifica a la persona jurídica frente a terceros, sino que también permite conocer que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, lo cual tiene implicancias directas en materia de responsabilidad de los socios. Y el mismo artículo 151 exige ciertos requisitos legales para el nombre de la persona jurídica, porque si bien los socios tienen un amplio margen de libertad de acción, la realidad es que el nombre
no puede ser elegido de manera absolutamente libre, porque, en primer lugar, debe satisfacer recaudos de veracidad, lo que implica que no puede inducir a error respecto de la naturaleza, objeto o características de la persona jurídica. Por ejemplo, no sería admisible que una sociedad dedicada a la venta de indumentaria utilice una denominación que sugiera que se trata de una entidad financiera o bancaria, porque eso podría generar confusión en los terceros. Además, el nombre debe reunir condiciones de novedad y aptitud distintiva, de modo tal que no se confunda con el nombre de otras personas jurídicas ni con marcas, nombres de fantasía u otras formas de identificación utilizadas en el mercado. Por ejemplo, no podría inscribirse una sociedad con denominación Mercados Libres en el mismo rubro, porque eso afectaría la función identificatoria y podría inducir a error a las personas. El nombre tampoco puede contener expresiones contrarias a la ley, el orden público o las buenas costumbres, ni puede incluir términos que resulten engañosos o inapropiados. Por ejemplo, resultaría inadmisible una denominación que incluya expresiones ofensivas o que sugiera actividades ilícitas, como por ejemplo, homicidios y sicarios sociedad anónima, porque eso vulneraría principios básicos del ordenamiento jurídico. Además, debemos destacar que el nombre de la persona jurídica puede incluir el nombre de personas humanas, pero se requiere su conformidad. Por ejemplo, una sociedad no podría utilizar el nombre de una persona conocida para llamar la atención, como por ejemplo Lionel Messi Sociedad Anónima, sin su autorización, salvo que Lionel Messi efectivamente sea el socio mayoritario de esa sociedad. Además, debemos destacar que, específicamente en el ámbito del derecho societario, el nombre debe reflejar el tipo societario adoptado, porque la Ley General de Sociedades exige que la denominación social incluya el aditamento correspondiente a la forma jurídica, ya sea la abreviatura o el tipo completo, como por ejemplo SRL o Sociedad Anónima. Y esta exigencia cumple una función informativa, porque permite a los terceros conocer de manera inmediata y anticipada el régimen jurídico aplicable a la sociedad, especialmente en lo relativo a la responsabilidad de los socios. De este modo, el nombre se convierte en un instrumento de transparencia que facilita la toma de decisiones en el tráfico jurídico. Y finalmente, debemos destacar que la Ley General de Sociedades distingue entre razón social y denominación social. Y esta distinción se realiza según el tipo societario de que se trate. Así, por ejemplo, en las sociedades personalistas, la razón social suele estar vinculada al nombre de los socios. En cambio, en las sociedades de capital predomina la denominación social, que puede desvincularse de la identidad de los socios. Por ejemplo, una sociedad colectiva, que es una sociedad personalista, puede denominarse Pérez y Gómez Sociedad Colectiva. Y eso lo que hace es destacar la identidad de los integrantes, mientras que una sociedad anónima puede adoptar una denominación como, por ejemplo, Servicios Integrales del Sur Sociedad Anónima. Entonces, como ven, la diferencia principal entre denominación social y razón social es que la razón social suele incluir el nombre de los socios, mientras que la denominación social utiliza un nombre de fantasía que es un poco más libre. Vamos a hablar ahora sobre el domicilio y la sede social. El domicilio de la persona jurídica es el lugar que el ordenamiento jurídico reconoce como su centro principal de imputación de relaciones jurídicas. Este lugar va a ser la provincia o ciudad. Es decir, que, por ejemplo, la sociedad Servicios Integrales del Sur Sociedad Anónima puede tener su domicilio en provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Jujuy o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, que el domicilio hace referencia a un lugar entendido como provincia o ciudad. Y en el caso de las sociedades, el domicilio debe constar en el contrato constitutivo o estatuto, y su modificación implica necesariamente una reforma del estatuto de la sociedad. En cambio, la sede social refiere al lugar físico concreto
donde funciona la administración o dirección efectiva de la persona jurídica. Es decir, que se trata de una determinación material. Acá hablamos de calle y número que permite ubicar operativamente al ente. Así, por ejemplo, una sociedad anónima podría tener su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la sede social de esa sociedad anónima podría estar ubicada, por ejemplo, en Avenida Santa Fe al 253. Ambos conceptos pueden coincidir en la práctica, pero no son lo mismo, porque el domicilio fija la jurisdicción legal, mientras que la sede determina el lugar específico de funcionamiento. ¿Y para qué nos sirve conocer el concepto de domicilio? Bueno, esto es muy importante, porque el domicilio cumple una función central en el ámbito jurídico, porque el domicilio determina múltiples efectos relevantes para la vida de la persona jurídica. Especialmente vamos a mencionar al hecho de que el domicilio permite fijar la competencia territorial de los tribunales ante eventuales conflictos. Así, por ejemplo, si una persona jurídica tiene su domicilio en la provincia de Buenos Aires, en principio van a ser competentes los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Además, el domicilio determina el lugar donde deben cumplirse determinadas obligaciones, salvo estipulación en contrario. Es el mismo ejemplo que veíamos recién. Y, finalmente, pero no menos importante, debemos destacar que las notificaciones efectuadas en la sede inscripta se consideran válidas y vinculantes para la persona jurídica. Entonces, como ven, el concepto de domicilio adquiere especial relevancia, fundamentalmente en materia de notificaciones, porque la jurisprudencia ha destacado este aspecto en numerosos casos, a tal punto que se introdujo en el Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 153, que justamente establece que se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Vamos a hablar ahora sobre el patrimonio de la persona jurídica. El patrimonio de la persona jurídica es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico que le pertenecen y que se encuentran afectados al cumplimiento de su objeto. Y como ya lo sabemos desde la primera clase de este curso, este patrimonio de la persona jurídica es propio y es distinto del patrimonio de los miembros que integran la organización, porque esa es una de las notas centrales de la personalidad jurídica. Así, por ejemplo, cuando se constituye una sociedad para explotar un local comercial, los bienes que aportan los socios, como por ejemplo dinero, equipamiento, mercadería, pasan a integrar el patrimonio de la sociedad y dejan de pertenecer al patrimonio propio de los socios. Y desde una perspectiva interna, el patrimonio constituye la base material que permite el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social, porque sin recursos económicos, la persona jurídica no podría cumplir sus fines ni operar de manera efectiva. Y desde el punto de vista externo, el patrimonio cumple una función de garantía, porque el patrimonio de la persona jurídica responde por las obligaciones que asume la persona jurídica. Es decir, que los terceros que contratan con la persona jurídica cuentan en principio con el conjunto de bienes que conforman el patrimonio de la persona jurídica como garantía o como respaldo de sus créditos. Vamos a hablar ahora sobre la duración de la persona jurídica. La duración es el atributo esencial que determina el tiempo durante el cual el ente puede desarrollar su actividad y cumplir los fines para los cuales fue creado. En este contexto, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 155 que la duración de la persona jurídica es en principio ilimitada, salvo que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. Este principio responde a la idea de continuidad de la organización, que se proyecta más allá de la existencia individual de sus miembros y permite el desarrollo estable de su actividad en el tiempo. Por ejemplo, una fundación destinada a fines educativos puede proyectarse en el tiempo sin un límite predeterminado, y esto mantiene la actividad de la fundación con independencia de las personas que inicialmente la construyeron. Ahora bien, en el ámbito del derecho societario, esta regla general presenta una particularidad,
Porque si bien el Código Civil y Comercial admite la duración ilimitada, la Ley General de Sociedades exige que el contrato constitutivo de la sociedad establezca un plazo de duración determinado. Y esta exigencia responde a la necesidad de precisar el marco temporal de la organización societaria y de brindar certeza a los socios y a los terceros respecto de la vigencia del ente. Ahora bien, esto no implica que la duración de la sociedad deba ser necesariamente breve, porque el plazo puede fijarse por un periodo extenso e incluso puede prorrogarse mediante la correspondiente reforma del contrato social antes de su vencimiento. Por ejemplo, una sociedad puede constituirse con un plazo de duración de 99 años, lo que en la práctica le permite desarrollar su actividad con una perspectiva de largo plazo, sin perjuicio de la posibilidad de renovar ese plazo en el futuro. Y para finalizar esta clase, vamos a hablar sobre el objeto de la persona jurídica. El objeto de la persona jurídica consiste en la actividad o conjunto de actividades para cuya realización ha sido creada. Es decir, que cuando hablamos de objeto, hablamos de la finalidad inmediata que justifica la existencia de la persona jurídica y que orienta su actuación en el tráfico jurídico. En este contexto, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 156 que el objeto debe ser preciso y determinado, lo que supone que debe estar formulado de manera concreta y específica. La precisión implica que el objeto no puede ser ambiguo ni genérico, mientras que la determinación exige que se identifiquen las actividades comprendidas, evitando formulaciones excesivamente amplias que vacíen de contenido la exigencia legal. Así, por ejemplo, no resulta admisible un objeto que se limite a expresar que la sociedad se va a dedicar a cualquier actividad lícita, porque eso no permite identificar el ámbito concreto de actuación del ente. En cambio, sí es válido un objeto que describa de manera específica las actividades principales. Y se pueden incluir muchas actividades e incluso actividades complementarias. Por ejemplo, es válido un objeto de una sociedad que implique la producción y comercialización de productos alimenticios. Ese objeto sí cumple con los requisitos de precisión y determinación, porque delimita claramente el ámbito de su actividad: la producción y comercialización de productos alimenticios. Es decir, que esta sociedad no va a realizar actividades financieras y solamente se va a dedicar a la producción y comercialización de productos alimenticios. Y hasta acá llega la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de Aprender. Espero que el contenido te haya sido útil y que puedas aplicarlo en tus estudios y en tu carrera. Si te gustó este video o te ayudó de alguna manera, no olvides darle like, dejar tu comentario y compartirlo con tus compañeros, porque tu apoyo hace que esta comunidad crezca. Acordate que en nuestro canal vas a encontrar clases de todas las materias de la carrera de abogacía. Así que, si estás preparando otra asignatura, seguro tenemos lo que necesitas. Además, te invito a visitar nuestra tienda en www.aprenderderecho.org. Allí vas a poder encontrar ebooks, presentaciones en PowerPoint, nuestros cursos premium y otras herramientas pensadas para ayudarte a tener éxito en tus estudios. Nos vemos en la próxima clase.